I have adventured it and found nothing but sugar and violence. この世界は本当はたくさんの世界がある。 Después de un 2023 donde joyas como estas hicieron que los tops del año fueran una copia y reacomodo de las mismas películas. Por fin llegamos al final de un 2024 que en completo contraste, plagado de secuelas y precuelas que en su mayoría se sintieron más como nostalgia enlatada que como apuestas innovadoras, dejando al cine independiente e internacional como el verdadero protagonista del año, con historias que lejos de buscar el agrado del mundo entero decidieron cuestionar nuestra propia existencia, siendo uno de los años más interesantes en mucho tiempo por la diversidad que se encontrarán en listas como esta, ya que estas películas resonarán en mayor o menor medida dependiendo la vida que cada quien haya tenido. Como siempre, tomando en cuenta únicamente lo que se estrenó legalmente en México durante el año, estas son las 10 películas que representaron mi vida y pensamientos durante el 2024. Hi everybody, I'm Sue, and it's time to pump it up. Are you ready? Let's go. Tomando por sorpresa al mundo entero, bañando de sangre y tripas cines enteros con una película que quizá en otro año hubiera tenido máximo 2 semanas en cartelera. Considerada por algunos y algunas la mejor película del año y por otros la peor que han visto en su vida. Escrita y dirigida por una valiente Coralie Farjad que sin filtros estuvo dispuesta a llevar su película hasta las últimas consecuencias sin importar a cuántos les incomodara. Retratando la violencia simbólica y literal que enfrentan las mujeres en una industria obsesionada con la perfección y la juventud eterna. Esta es la historia de cómo tras cumplir 50 años, una actriz con sus días de gloria en el pasado fue despedida por básicamente haber perdido su atractivo físico con la edad, empujándola a tomar la drástica decisión de tomar una sustancia experimental con una promesa imposible de ignorar. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Inspirada por el legado de Cronenberg, Kubrick y hasta de Carrie, The Substance utiliza el body horror, también conocido como terror corporal, como una metáfora de la deshumanización femenina, reflejando cómo la grotesca transformación de su protagonista es tan solo una consecuencia de existir en una sociedad donde al perder su atractivo físico la mujer es desechada como si su existencia y valor dependiera de su belleza. Quizá lo que más admiro de la película sean precisamente los extremos a los que llega, guiada por la furia de una mujer que no está dispuesta a seguir conteniéndose por los demás. Si bien puedes amarla o odiarla, creo que The Substance logró su único propósito de incomodar, confrontar y obligar a que nadie deje la sala indiferente. Don't be scared. There must be beautiful things in this chaos. Siendo una de las últimas sorpresas que me topé en el año, esta película es como si combinaras Eternal Sunshine of Spotless Minds con un poco de Blade Runner y hasta Assassin's Creed. Coescrita y dirigida por Bertrand Bonello, basada en el cuento de The Beast in the Jungle de Henry James, canalizando toda la locura y genialidad de David Lynch y Michael Haneke en su película, saltando entre 3 épocas completamente diferentes pero conectadas por un enorme pánico hacia el futuro. Comenzando con una actriz en un set de pantallas verdes con la única indicación de expresar horror ante una criatura que evidentemente no puede ver pero debe imaginar, siendo este el ejemplo perfecto para empezar una película sobre cómo los miedos y ansiedades que habitan la mente, además de rayar en lo ridículo, pueden redefinir la humanidad. Desde un París lidiando con las inundaciones de 1910 alrededor de un amor prohibido, hasta un Los Ángeles de 2014 retratando la increíble soledad de una sociedad que en teoría vive en un mundo hiperconectado, imaginando un probable 2044 donde gobernados por inteligencia artificial en nombre de la eficiencia, los humanos somos sometidos a procedimientos donde reescriben el ADN para eliminar nuestras primitivas emociones. Esta es la historia de cómo una mujer a través de su ADN descubrió en sus vidas pasadas la posible existencia de una profunda conexión con un hombre que podría ser su alma gemela, demostrando cómo lo que quizá pudo haber sido una hermosa historia de amor a través del tiempo es en realidad un pesimista retrato de cómo los terrores de cada generación tienen el potencial perfecto de crear un futuro peor. Todo en un 2024 donde hasta la Universidad de Oxford designó la palabra brain rot como su palabra del año debido a una enorme preocupación del contenido que consumimos en redes sociales. It feels like someone took a shovel and dug out all of my insides, and I know there's nothing in there, but I'm still too nervous to open myself up and check. I know there's something wrong with me. My parents know it too, even if they don't say anything.
Escrita y dirigida por Jane Schomburn, una mujer transgénero que pareciera haber plasmado en esta una historia increíblemente personal, a nivel superficial, retratando el paso de los años de un solitario niño a la adultez, quien tras formar una extraña amistad con un adolescente mayor que él, terminó el resto de su vida obsesionado con una serie de televisión que veía junto a ella, la cual podría ser más real que la vida misma. I Saw the TV Glow es en realidad un reflejo de lo que significa crecer sin nunca entender por qué eres tan diferente en un entorno que te hace creer ser un alienígena, siendo una alegoría queer que utiliza el surrealismo y el horror para contar lo que es en realidad un coming of age, alrededor de la ansiedad de ver cómo nuestra vida cada segundo es más corta y cómo el terror a ser por fuera lo que en realidad eres por dentro podría ser más grande que el mismo deseo de existir. Iluminada por neones de los colores de la bandera de género fluido para, junto con mensajes directamente escritos en el piso y las paredes, retratar visualmente el conflicto interno de nuestro protagonista con algunos de los planos que más me han impactado en el año. Esta película, a pesar de contar una experiencia tan específica, tan solo demuestra cómo el verdadero deseo de la mayoría siempre ha sido y siempre será que nos dejen vivir en paz siendo quien sea que queramos ser en el mundo. I told myself, this isn't normal. This isn't how life is supposed to feel. You don't know what tennis is. What is it? It's a relationship. Is that what you and Anna Mila had today? It is, actually. For about 15 seconds there, we were actually playing tennis. We understood each other completely. So did everyone watching. It was like we were in love, or like we didn't exist. We went somewhere really beautiful together. Solo Luca Guadagnino, un hombre que aseguró que nunca había visto un partido de tenis antes de leer el guión de esta película, podía hacer de este deporte una actividad con tanta tensión sexual. Escrita por Justin Kuritzkes, que como dato curioso es el esposo de Celine Song, mujer detrás de Past Lives, mi película favorita del año pasado, donde gracias a que sabemos que es una historia real, podemos asumir que Justin es este güey curiosamente alrededor de un triángulo amoroso, comenzando con presentarnos un triángulo amoroso donde tras convertir a su esposo en campeón entrenándolo desde que por una lesión sus propios sueños fueron completamente destruidos. Esta es la historia de cómo tras una racha de derrotas llevando hasta afectar su compleja dinámica de pareja completamente dependiendo del éxito y la gloria, una mujer decidió inscribir a su esposo en una competencia de retadores donde en teoría debía ganar sin problema, sin nunca imaginar de que la final sería contra el hombre que alguna vez llamó mejor amigo, inevitablemente reviviendo todos los recuerdos de una amistad que terminó cuando la novia de uno se convirtió en la esposa del otro. Con una locura de banda sonora que es una contradicción que te tiene bailando toda la película, con un soundtrack EDM de Trent Reznor y Atticus Ross que es para mí la mejor banda sonora del año. Si bien Challengers es una película que sencillamente podemos alabar por sus logros técnicos, en algún punto realizando un plano secuencia donde la cámara se convierte en la pelota de tenis. Para mí sencillamente esta es la experiencia más divertida que viví en una sala de cine este año, donde en los créditos sin temor y sin pena te puedes parar a bailar sencillamente. Aber das Leben, das wir führen, ist dieses Opfer auf jeden Fall wert. 2024 se caracterizó por ser un gran año para el terror. Sin embargo, pocas escenas y películas me han erizado tanto la piel como el instante donde un matrimonio contempló su vida de ensueño viviendo al lado del campo de concentración de Auschwitz, donde exterminaron más de 1 millón de vidas durante la Segunda Guerra Mundial como un sacrificio que valía la pena por la vida que tenían, siendo esta, desde mi punto de vista, una de las películas más importantes que se han producido en años, la cual, realizada por un Jonathan Glazer sin una pizca de humanidad y con cero intención de ser entretenida o siquiera llamativa para cualquier tipo de audiencia, filmándola de una forma extremadamente inusual, acondicionando una casa con 30 micrófonos y 10 cámaras fijas, para así dejar a los actores básicamente vivir en los zapatos de sus personajes sin intervenciones o distracciones de alguien del equipo, terminando con más de 800 horas de material para editar una película sobre la vida perfecta de la familia del comandante de Auschwitz, quien mientras diseñaba hornos más grandes para que más personas pudieran ser exterminadas, su esposa e hijos disfrutaban de su hermoso jardín y alberca con los aterrorizantes gritos y lamentos detrás de la muralla que los dividía del sufrimiento. Jonathan Glazer dejó muy en claro que su película no mostraría una sola imagen de lo que sucedía detrás del muro, ya que la intención siempre fue la de reflexionar cómo cuando estás del otro lado del muro todo un pueblo puede ignorar un pasado pavimentado por el mismo sufrimiento. Evidentemente con
un horripilante diseño sonoro que al tener que volver a pensar para hacer este video aún atormentan mi memoria. Normalmente estas listas las hago de películas que genuinamente amo y que disfruté muchísimo ver en el año. Sin embargo, esta está aquí rompiendo un poco la regla, ya que es una película que jamás quiero volver a ver en la vida. We await your orders, Lisan al-Gaib. Lead them to paradise. Existen pocos momentos tan inolvidables este año como el instante que al ver los créditos de Dune Parte 2 y escuchar el increíble soundtrack de Hans Zimmer, volteé a ver el resto de la sala y solo deseé poder abrazar a todos y decir: amigos, amigas, qué experiencia acabamos de vivir. Evidentemente superando con creces mis ya altas expectativas después de lo que para mí sigue siendo una perfecta primera parte. Continuando la historia de Paul Atreides justo donde terminó la primera, en búsqueda de una alianza con los Fremen para vengar a su padre. En el camino descubriendo una profecía que básicamente lo convertía en el Mesías de Arrakis, presentando un complejo conflicto interno entre aceptar una profecía que claramente es falsa en su beneficio o hacer lo correcto. Para quienes vieron el video de mis favoritas del 2022, saben que la primera parte para mí significó más a nivel personal y casi como si fuera una película para mi yo de niño que para la versión de mi adulta que disfrutaba los temas políticos. Sin embargo, en esta ocasión básicamente retratando lo peligrosas que son las figuras mesiánicas en un pueblo lleno de carencias, quienes en búsqueda de esperanza y razones para seguir soportando su miseria están dispuestos a creer lo que sea que les prometa el paraíso. Si bien Dune Parte 2 también atiende a mi yo de niño y lo hace saltar de felicidad con secuencias impresionantes de gusanos enormes, es en realidad en sus ideas y su valentía de convertir a su héroe perfecto en un humano más capaz de ser corrompido por el poder, donde mi fascinación como adulto la hace ver como una de las mejores secuelas de la historia. Basada en el libro del infame autor William S. Burroughs, quien lo escribió esperando su sentencia judicial después de haber asesinado accidentalmente a su esposa en una de sus constantes borracheras llenas de todo tipo de sustancias, imprimiendo en este libro a través de su alter ego William Lee la historia de un hombre lleno de culpa por su pasado y presente como un hombre gay incapaz de aceptar sus propios deseos. Dirigida por segunda vez en esta lista por el genio de Luca Guadagnino y escrita de nueva cuenta por Justin Kuritzkes, quien cuenta cómo durante la filmación de Challengers una tarde Luca le dio el libro para que lo leyera en la noche y si le gustara lo ayudara a escribir la película que por 20 años había soñado realizar, creando juntos lo que perfectamente ha sido descrita como una surrealista odisea gay alrededor de un hombre reprimido y ansioso por amor, encontrando en un joven estudiante lo que pudiera ser lo que siempre soñó, constantemente atormentado por su pasado y una culpa con el poder de arruinar el resto de su miserable vida, con un Daniel Craig monumental donde podríamos discutir si es la mejor actuación de su carrera, y de nueva cuenta con Trent Reznor y Atticus Ross dándonos una banda sonora preciosa. Yo sé que Queer difícilmente será para todos por su poco interés en ser clara, adentrándose de lleno al surrealismo para intentar retratar visualmente la psique de un hombre roto. Sin embargo, al menos en mi caso, es precisamente en las películas que no logro comprender del todo en las cuales termino profundamente obsesionado con sus misterios. My father once told me, always carve with compassion. He was a fucking idiot, but it's not bad advice. Llena de controversias que después de verla 3 veces en cines aún sigo sin entender cuál fue su problema más allá de ver gente desnuda teniendo relaciones. Poor Things me regaló una de las experiencias más hermosas y conmovedoras que vi este año. Dirigida por el excéntrico Yorgos Lanthimos en lo que según yo es su película más normal, siendo un precioso coming of age donde podemos ver una mujer resucitada por un científico loco con un cerebro de recién nacida, desde aprender a caminar y relacionarse con el mundo hasta pasar por la pubertad y el despertar sexual culminando en su madurez. Esta es la historia de cómo una mujer llena de curiosidad y deseos de conocer cada aspecto de la existencia, dispuesta a tomar el control de su vida y negada a aceptar que nadie siquiera se atreva a decirle qué pensar o qué debería hacer. Una mujer decidió salir a explorar el mundo sin nunca imaginar que nuestro mundo está construido sobre pura desigualdad. We must work, we must make money. But more than that, we must experience everything, not just the good, but degradation, horror, sadness. This makes us whole, Bella. Makes us people of substance.
not flighty, untouched children. Then we can know the world. And when we know the world is ours. Con una Emma Stone monumental regalándonos la que es para mí la mejor actuación de calle de su carrera, en una película visualmente fascinante que decide comenzar en blanco y negro hasta que su protagonista tiene el control de su vida, para así saturarnos de colores nuevos, terminando con la frialdad de la realidad y cómo se puede encontrar un balance perfecto. De toda la lista, Poor Things es sin duda alguna la película que sin problema vería más veces en mi vida. 今度は今度、今は今。 Escrita y dirigida por la genialidad de Wim Wenders, hombre detrás de La joya de París, Texas y Wings of Desire. Perfect Days es la película de este año que probablemente más cambió mi vida al punto en que se convirtió en una especie de mantra para mi existencia, basando toda la película en la palabra japonesa que no sé cómo se pronuncia, pero se lee komorebi, que significa resplandor de luces y sombras creadas por el movimiento de las hojas con el viento, haciendo que esas sombras o momentos de iluminación solo existan en un preciso instante, mostrándonos el día a día de un conserje de hermosos baños públicos japoneses en los que al menos yo quiero ir a todos, siguiendo su rutina como amante del rock, sus plantas y hasta su trabajo, buscando placer en cada segundo que vive. Esta película poco a poco nos demuestra que al igual que el mundo entero, este hombre también tiene un pasado oscuro lleno de dolor, el cual, al igual que las sombras de las hojas, solo existe en pequeños instantes, seguidos por la cálida luz del sol y la oportunidad de comenzar cada día de cero. Nell'anima del mondo c'è vita, morte, amore, molto mistero in fondo, la gioia e il dolore. Al inicio de este video les comenté cómo yo creo que este año las listas estarán compuestas por películas que dependerán muchísimo de la experiencia de vida de cada uno de nosotros. Es así que La Quimera, ya siendo de por sí una película increíblemente personal para su escritora y directora Alice Rohrwacher, siendo la historia de cómo tras salir de prisión por asaltar tumbas en búsqueda de tesoros, un arqueólogo inglés viviendo marginalmente en Italia decidió reconectar con su antiguo equipo de ladrones con intenciones de continuar su labor, con el paso del tiempo revelándose la existencia de un profundo amor que alguna vez tuvo y cómo pareciera que entre los restos y las tumbas siguiera anhelando encontrarla, siendo una reflexión sobre nuestra relación con el pasado como detonador inevitable de nuestro presente del cual jamás tendremos control, constantemente cuestionando el verdadero valor del pasado y si realmente somos dignos de conocer toda nuestra historia, complejísima hasta con un comentario social sobre la marginación de ciertos grupos italianos víctimas de una cadena de explotación donde mientras ellos apenas sobreviven, otros se hacen millonarios. Esta película, al menos para mí, es sobre el amor, el duelo y la dificultad de conciliar el pasado con el presente, sin nunca imaginarlo, dándole imágenes y palabras a un duelo profundamente personal que, al igual que su protagonista, no sé si algún día dejará de estar en mi cabeza. Si llegaste hasta acá, primero muchas gracias por interesarte lo suficiente en ver todo el video hasta acá y además darme la oportunidad de cada año estar un paso más cerca de poder vivir de hablar de las películas que amo. De verdad aprecio mucho el apoyo y genuinamente espero que en 2024 encontremos todo lo que el 2025 nos quedó debiendo. Gracias.